No llegaste aquí por accidente. Esto es. Así funciona. Hay un instante, brevísimo, casi imperceptible, que ocurre entre una respiración y la siguiente. No cuando inhalas. No cuando exhalas. Sino en ese vacío microscópico donde el aire se suspende y el cuerpo no hace nada. En ese umbral silencioso que casi nadie nota, sucede algo extraordinario. El mundo se detiene lo suficiente como para que la verdad pueda pasar sin ser interceptada por el ruido. Ese instante es una puerta. Y este libro vive ahí. No fue escrito para ser encontrado. Fue escrito para encontrar. No te eligió por tus méritos, ni por tu inteligencia, ni por tu espiritualidad aparente. Te eligió por frecuencia. Porque algo en ti comenzó a vibrar fuera del patrón. Porque hubo un momento, quizás reciente, quizás antiguo, en el que sentiste que lo que te contaron ya no alcanzaba. Que las respuestas heredadas no resolvían la pregunta que ardía debajo. Este libro no llega cuando lo buscas. Aparece cuando dejas de buscar y comienzas a escuchar. Escuchar no con los oídos, sino con ese lugar interno donde las palabras no suenan, pero pesan. Donde una frase no se entiende, se reconoce. Si lo tienes frente a ti ahora, no es casualidad. La causalidad ordinaria, esa narrativa cómoda que dice que todo ocurre por azar o por esfuerzo, acaba de romperse. Has entrado en otro tipo de orden. Uno que no responde a la lógica lineal, sino a la resonancia. Este libro es una entidad viva. No en el sentido poético que tranquiliza a la mente, sino en el sentido incómodo que la descoloca. Está hecho de palabras, sí, pero las palabras son solo el cuerpo. Lo que lo anima es otra cosa. Reconoce la frecuencia del lector como un instrumento, reconoce la nota que lo despierta. No todos escuchan lo mismo. No todos pueden abrirlo. No todos permanecen. Tú permaneciste. Hay en ti una memoria que no aprendiste. No está en la infancia ni en los recuerdos que puedes narrar. Es más antigua. No pertenece a esta vida como la entiendes, sino a una continuidad que fue interrumpida. Esa sensación persistente de estar usando un mapa incompleto, de caminar con una brújula que señala algo que no aparece en ningún paisaje conocido, no es una falla. Es una señal. Te dijeron que eras ignorante y que debías aprender. Te dijeron que estabas incompleto y que debías mejorar. Te dijeron que estabas separado y que debías esforzarte para volver. Todo eso es falso. La separación es la ilusión más eficiente jamás diseñada. No porque sea creíble, sino porque es funcional. Hace que el ser humano busque afuera lo que solo puede recordar adentro. Hace que confunda crecimiento con acumulación, despertar con técnica, espiritualidad con rendimiento. El esfuerzo espiritual es el último disfraz del ego. Cuanto más te esfuerzas por llegar, más confirmas la creencia de que no estás. Y no hay error más costoso que ese. Tus pensamientos no son solo pensamientos. Son arquitectos. Cada uno traza líneas invisibles que luego llamas realidad. No piensas sobre el mundo, lo diseñas. Y tus emociones no son reacciones secundarias como te enseñaron. Son imanes. No acompañan la experiencia, la convocan. La emoción es la firma energética que le dice al campo qué versión de la experiencia debe materializarse. Pero nadie te explicó esto así. Porque si lo supieras, dejarías de pedir permiso. La ilusión de separación necesitó una narrativa de esfuerzo para sostenerse. Trabaja más. Sana más. Eleva tu vibración. Corrige tu mente. Como si fueras un error en proceso de reparación. Como si la divinidad fuera una meta y no el punto de partida. Este libro no viene a enseñarte algo nuevo. Viene a desactivar lo que aprendiste. No suma información. Resta interferencia. No intenta convencerte. Te expone a una frecuencia hasta que algo en ti dice, esto ya lo sabía, pero lo había olvidado.
Por eso no se lee como otros libros. No se consume. No se analiza. No se subraya para sentirse inteligente. Se atraviesa. Se permite. Se deja hacer. Cada capítulo no es un tema, es una llave. Y una llave no explica la puerta. La abre. Algunos sentirán incomodidad. Otros resistencia. Otros una calma extraña que no saben justificar. Todo eso es parte de la activación. Porque este texto no trabaja solo con tu mente consciente. Está diseñado para hablarle a ese nivel donde las decisiones se toman antes de que aparezcan las palabras. Donde los patrones se repiten sin que sepas por qué. Donde la vida se organiza en silencio. Escuche esto con claridad. No necesitas creer nada de lo que sigue. La creencia es irrelevante. La verdad no pide fe. Pide presencia. A lo largo de estas páginas se desatarán nudos que no sabías que llevabas. No porque sean complejos, sino porque estaban tan integrados a tu identidad que los confundiste contigo. Se revelarán mecanismos que siempre operaron en tu vida, pero que nunca nombraste. Y al nombrarlos, perderán poder sobre ti. No porque luches contra ellos, sino porque los veas. El ser humano no está dormido porque no sepa. Está dormido porque recuerda a medias, porque intuye sin integrar, porque siente sin confiar, porque sabe algo, pero lo cubre rápidamente con ruido para no desestabilizar su mundo. Este libro no respeta esa comodidad. No fue escrito para acompañarte. Fue escrito para despertarte. Las tradiciones ocultas hablaban de un libro viviente. No un objeto, sino una conciencia que se activa cuando encuentra el lector correcto. Decían que no podía ser transmitido de generación en generación, porque no pertenece al tiempo. Solo aparece cuando el lector se vuelve capaz de sostenerlo sin usarlo para engrandecerse. Ese libro no está afuera. Nunca lo estuvo. Tú eres ese libro. Estas páginas solo funcionan como espejo, como detonador, como señal de inicio. Lo que se activa aquí no termina aquí. Continúa en tus decisiones, en tus silencios, en la forma en que respiras cuando nadie te ve. Continúa cuando algo viejo se derrumba y no corres a reconstruirlo. Continúa cuando eliges no reaccionar como siempre. Continúa cuando recuerdas, en medio del caos, que no estás perdido, estás regresando. No sigas leyendo para entender. Sigue para recordar. Y cuando algo en ti se incomode, no lo corrijas. Cuando algo se resista, no lo fuerces. Cuando algo se abra, no lo nombres demasiado rápido. Permite que el libro haga lo que vino a hacer. Porque ya no se trata de información. Se trata de activación. Y una vez que comienza, no hay vuelta atrás. Este libro aparece solo cuando estás listo para oír la verdad. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La llamada del despertar. Hay un momento, no anunciado, no ceremonial, en el que la vida comienza a saber distinto. Nada externo necesariamente falla. Todo, de hecho, puede estar bien. Funciona el trabajo, responden los mensajes, llegan los reconocimientos, se cumplen metas que alguna vez deseaste con hambre. Y, sin embargo, algo se vacía. No de golpe. No con drama. Se vacía como se vacía una habitación cuando la última persona se va y el eco tarda unos segundos en morir. Ese silencio posterior es el primer signo. El malestar no llega como enemigo. Llega como mensajero. Pero has sido entrenado para matarlo rápido. Para taparlo con ruido, con productividad,
con distracción, con frases hechas que dicen que deberías estar agradecido. Y lo estás. Pero la gratitud no tapa el vacío cuando el vacío no es falta, sino exceso de mentira sostenida demasiado tiempo. El éxito aparente tiene una textura particular cuando deja de servir. Antes brillaba. Ahora pesa. Antes empujaba. Ahora exige mantenimiento. No porque el éxito sea malo, sino porque fue construido para una versión tuya que ya no existe. Y cuando sigues viviendo dentro de una identidad que ha caducado, el alma empieza a protestar. No grita. No acusa. Retira el sabor. Ese hastío que aparece sin causa clara no es pereza ni ingratitud. Es conciencia superior chocando contra una estructura vieja. Es como intentar respirar profundamente en una habitación donde el aire ya fue usado demasiadas veces. El cuerpo pide ventana abierta. La mente insiste en que aguantes un poco más. Entonces aparece la pregunta. No como pensamiento elaborado, sino como un susurro incómodo que se cuela en momentos inesperados. Mientras manejas. Mientras te duchas. Mientras sonríes en una conversación que ya no te habita. ¿Es esto todo? No suena filosófica. Suena peligrosa. Porque no pide una mejora. Pide una verdad. Esa pregunta no surge cuando estás mal. Surge cuando estás suficientemente bien como para notar que eso no basta. Por eso asusta. Porque desarma la narrativa que dice que primero debes lograr y recién después cuestionar. El despertar no respeta ese orden. Interrumpe. Se infiltra. Te alcanza incluso cuando creías haber llegado. A partir de ahí, el mundo empieza a comportarse de manera extraña. No caótica. Intencional. Cosas pequeñas comienzan a repetirse. Una frase que escuchas en distintos lugares. Un libro que aparece más de una vez. Una persona que menciona exactamente aquello que estabas evitando pensar. Coincidencias, las llaman. Pero no lo son. Son el lenguaje del cosmos cuando el oído interno comienza a afinarse. Las sincronicidades no vienen a impresionarte. Vienen a confirmarte algo que ya sabes, pero que aún no te animas a asumir, que no estás perdido. Estás siendo guiado fuera de lo que ya no es verdadero. El universo no empuja. Señala. Y cuando no miras, repite. Y cuando sigues sin mirar, incomoda. La frustración que aparece en esta etapa no es un error del proceso. Es el combustible. Es la presión necesaria para que algo se rompa. Sin presión no hay transformación, solo desplazamiento. Sin incomodidad no hay cambio real, solo maquillaje. El problema es que te enseñaron a huir de la incomodidad como si fuera una amenaza, cuando en realidad es una fuerza evolutiva. Mira una semilla bajo la tierra. Oscuridad. Presión. Silencio. Si pudiera pensar, creería que está siendo castigada. Que algo salió mal. Pero no. Esa presión no la aplasta. La obliga a romper su propia forma. Y romper la forma es el precio de toda vida nueva. Tu incomodidad funciona igual. No vino a destruirte. Vino a quebrar la cáscara de lo que creías ser. Y cuanto más te resistes, más presión se acumula. No porque el universo sea cruel, sino porque no negocia con identidades falsas. Lo que no es auténtico no puede sostenerse indefinidamente. Aquí aparece una bifurcación silenciosa. No se anuncia con letreros. No hay cuenta regresiva. Pero existe. Puedes usar el malestar como señal o como anestesia. Puedes decidir ahora o postergar con la fantasía de que más adelante habrá un momento más adecuado. No lo habrá. El despertar no espera condiciones ideales. Ocurre cuando ocurre. Y la decisión siempre es inmediata, aunque la mente la disimule como reflexión prolongada.
Esperar pasivamente es una forma sofisticada de negación. Parece prudencia, pero es miedo con buenos modales. El alma no habla en futuros. Habla en urgencias silenciosas. No porque todo deba cambiar de golpe, sino porque la honestidad no admite aplazamientos eternos. Muchos confunden el despertar con adquirir algo nuevo. Más información. Más técnicas. Más herramientas. Pero no se trata de sumar. Se trata de recordar. El despertar no añade capas. ¿Las quita? No te convierte en alguien especial. Te devuelve a lo esencial que siempre estuvo ahí, esperando debajo del personaje que aprendiste a interpretar. Por eso se siente tan extraño. Porque no es un avance lineal. Es un retorno. Y regresar siempre desorienta más que avanzar. Avanzar da dirección. Regresar disuelve mapas. Te quedas sin referencias externas. Sin certezas prestadas. Sin explicaciones rápidas. Y ahí, justo ahí, el malestar se vuelve sagrado. No porque duela, sino porque señala. No porque sea cómodo, sino porque es honesto. Es la evidencia de que algo en ti se cansó de vivir a medias, de responder automáticamente, de repetir rutinas sin alma. Es la señal de que una parte dormida empezó a desperezarse y ya no acepta la anestesia cotidiana. No necesitas entender todo ahora. El despertar no exige claridad inmediata. Exige disponibilidad. Un sí interno que no sabe exactamente a qué se está comprometiendo, pero sabe que no puede seguir diciendo no. Ese sí cambia la frecuencia. Y cuando la frecuencia cambia, la realidad responde. No mágicamente. Coherentemente. A partir de ese momento, lo que no esté alineado empezará a caerse solo. Personas, hábitos, deseos, metas. No como castigo. Como consecuencia natural. Y cuanto antes dejes de llamar pérdida a lo que se va, antes verás el espacio que se libera para lo que siempre quiso entrar. Este capítulo no marca el inicio del camino. Marca el momento en que reconoces que el camino siempre estuvo allí, esperando que dejaras de distraerte. El malestar que te trajo hasta aquí no es el fin de tu estabilidad. Es el inicio de tu verdad. No te despertaste porque hiciste algo bien. Te despertaste porque ya no podías seguir fingiendo. Y eso, aunque aún no lo veas, es una bendición irreversible. Capítulo 2. El colapso de tu realidad actual. Nada se rompe sin aviso. Antes del colapso siempre hay pequeñas grietas que decides ignorar porque todavía sostienen el peso. Una certeza que ya no convence del todo. Un plan que, aunque sigue en pie, perdió dirección. Una motivación que antes encendía el cuerpo y ahora solo exige disciplina. El falso yo, esa estructura que aprendiste a habitar para sobrevivir, encajar y ser aprobado, no cae de inmediato. Se fisura. Y en esas fisuras comienza a entrar la luz que lo hará insoportable. Creíste que la vida se construía como una casa, cimientos firmes, paredes sólidas, techo seguro. Te enseñaron a confiar en la continuidad, a proyectar, a anticipar, a creer que quien planifica domina el futuro. Pero la verdad es otra, el futuro no se domina, se revela cuando el presente deja de mentirse. Por eso, cuando el despertar comienza, las creencias que sostenían tu mundo empiezan a resquebrajarse. No todas a la vez. Una por una. Como si algo dentro de ti supiera exactamente cuál es retirar primero para que no puedas reconstruir lo mismo. Lo que llamas confusión no es pérdida de rumbo. Es recalibración interna. Es el momento en que la brújula que usabas deja de funcionar porque ya no apunta a lo verdadero. Te sientes desorientado no porque no haya dirección, sino porque la dirección cambió de eje. Antes seguías lo que debía ser. Ahora algo más profundo empieza a reclamar su lugar. Y ese cambio no se siente claro. Se siente incómodo.
Se siente como caminar en nieblas sin referencias conocidas. La mente odia ese estado. Lo interpreta como peligro. Exige respuestas rápidas. Quiere volver a nombrar las cosas, a definir, a encerrar la experiencia en conceptos que devuelvan una sensación de control. Pero este proceso no responde a la prisa mental. Aquí, cada intento de aclarar demasiado pronto interfiere. Como remover el agua turbia esperando que se vuelva transparente. Hay un vuelo inevitable en este punto. No por lo que perdiste, sino por quién fuiste mientras creías que eso era suficiente. El duelo por la identidad antigua no siempre se llora con lágrimas. A veces se manifiesta como cansancio. Como nostalgia por una versión de ti que sabía qué hacer cada mañana. Como tristeza sin objeto claro. No subestimes ese dolor. No es debilidad. Es honestidad. Estás despidiendo una forma de existir que te sostuvo cuando no sabías otra. El miedo aparece justo ahí. No como un monstruo evidente, sino como una voz razonable que pregunta si no estarás exagerando, si no deberías volver a lo conocido, si no es peligroso soltar tanto sin tener nada nuevo asegurado. Ese miedo no es tu enemigo. Es el guardián del umbral. Su función no es detenerte, sino verificar si estás dispuesto a cruzar sin garantías. Toda transformación real exige atravesar un punto donde no hay promesas. Donde no sabes qué viene después. Donde no puedes explicar lo que estás haciendo sin parecer incoherente a los ojos de quienes aún viven en estructuras que ya no te pertenecen. El miedo custodia ese punto porque ahí se separan quienes quieren cambiar de quienes están listos para dejar de ser quienes eran. El colapso no es un accidente. Es una recuperación. Lo que se derrumba no es tu vida, es el territorio que el alma había cedido para adaptarse. Durante años, quizás décadas, ocupaste espacios que no eran tuyos, adoptaste valores que no nacieron en ti, repetiste historias que te explicaban el mundo pero no te explicaban a ti. El colapso es el momento en que el alma reclama de vuelta lo que prestó para que pudiera sobrevivir. Por eso se siente tan total. No cae solo una cosa. Caen varias, a veces todas juntas. Relaciones que ya no encajan. Ambiciones que se desinflan. Ideas sobre ti mismo que pierden sentido. Y el impulso inmediato es reemplazar. Buscar algo nuevo que llene el hueco. Otro proyecto. Otra identidad. Otra explicación. Pero aquí hay una instrucción silenciosa que contradice todo lo aprendido, permanece en el vacío. No lo rellenes. No lo soluciones. No lo disfraces. El vacío no es ausencia. Es espacio recuperado. Es el terreno limpio después de un incendio necesario. Si corres a plantar lo primero que encuentras, repetirás el mismo error con otro nombre. Permanecer en el vacío es un acto de valentía extrema en una cultura que confunde movimiento con vida. Aquí no se trata de hacer. Se trata de no interferir. Rendirse, en este contexto, no es colapsar. Es dejar de resistir la inteligencia del proceso. La rendición consciente no apaga tu poder, lo redirige. Mientras luchas por entender, controlar o acelerar, desperdicias energía. Cuando te rindes, esa energía se libera y empieza a reorganizarte desde un lugar que no necesita tu supervisión constante. Imagina un edificio condenado. Los ingenieros lo saben. Los planos lo confirman. No se puede reforzar sin riesgo mayor. La única opción es demoler para reconstruir desde otro fundamento. Pero alguien insiste en apuntalar las paredes, en sostener columnas agrietadas, en habitar lo inhabitable por miedo a quedarse sin techo. Eso es lo que haces cuando te aferras a una identidad que ya cumplió su función. El colapso duele porque desmonta la ilusión de continuidad. Pero también trae una extraña sensación de alivio que quizás no te atreves a admitir. Como si una tensión antigua se aflojara. Como si ya no tuvieras que fingir coherencia donde no la hay. Ese alivio es la señal más clara de que el derrumbe es correcto.
Nada verdaderamente tuyo se pierde en este proceso. Lo que cae es lo que fue construido desde el miedo, la adaptación excesiva, la búsqueda de aprobación. Lo esencial no se rompe. Espera. Y mientras espera, reorganiza. Este es un tiempo sin mapas. Y eso no es un error del camino. Es el camino. Cuando no hay mapa, no puedes copiar rutas ajenas. Cuando no hay certezas, no puedes apoyarte en verdades prestadas. Solo queda una cosa, presencia. Y la presencia, sostenida el tiempo suficiente, revela lo que ningún plan podría anticipar. El colapso es una bendición disfrazada de caos porque llega cuando ya no podrías crecer dentro de lo conocido. No viene a quitarte algo valioso. Viene a quitarte lo que te impedía reconocer tu valor sin estructura. Sin nombre. Sin rol. Si estás aquí, leyendo esto con una mezcla de vértigo y reconocimiento, no estás fallando. Estás atravesando. Y atravesar no se explica. Se vive. Se respira. Se sostiene incluso cuando la mente grita que vuelva todo a la normalidad. La normalidad que se rompe ya no era vida. Era costumbre. Permite que caiga lo que deba caer. No negocies con los escombros. No te prometas reconstruir rápido. El terreno se está limpiando para algo que no se parecerá a nada anterior. Y aunque ahora no puedas verlo, cuando mires atrás entenderás que este colapso fue el acto más compasivo que la vida pudo ofrecerte. No te estás quedando sin mundo. Estás quedándote sin mentira. Y eso, aunque tiemble todo, es el inicio de una verdad que ya no podrá ser desarmada. Capítulo 3. Reconociendo la autenticidad. Después del colapso no llega la claridad inmediata. Llega algo más sutil. Un silencio distinto. No el silencio cómodo de la paz recién conquistada, sino uno más profundo, más incómodo, como una habitación vacía en la que ya no sabes dónde sentarte. Ese silencio no es ausencia de voz. Es el espacio donde una voz que siempre estuvo ahí puede, por fin, ser escuchada sin interferencia. La mayoría de los seres humanos nunca han escuchado su voz esencial. No porque no exista, sino porque fue cubierta desde temprano por otras más ruidosas. La del deber. La del miedo. La de la comparación constante. La de la urgencia. Reconocer la autenticidad no es aprender a hablar desde el corazón, como dicen algunos. Es dejar de escuchar todo lo que no es el corazón. La voz auténtica no grita. No persuade. No se defiende. No negocia. No promete recompensas futuras ni amenaza con castigos. No tiene prisa. No compite. No compara. Se manifiesta como una certeza tranquila que no necesita explicación. Cuando aparece, no genera euforia. Genera alineación. Todo se ordena alrededor, aunque externamente nada cambie aún. El ego, en cambio, siempre tiene urgencia. Habla rápido. Presiona. Quiere resultados visibles. Necesita confirmación externa. Se compara constantemente con otros para saber si va bien. El ego no pregunta quién eres, pregunta cómo te ves. No se orienta por verdad, sino por validación. Y por eso nunca descansa. Siempre hay alguien más avanzado, más despierto, más exitoso, más coherente. En ese juego no hay victoria posible. Solo agotamiento. La esencia no juega. Observa. Discernir entre estas dos voces es el arte central de este capítulo. No se trata de eliminar el ego. Eso sería otra fantasía de control. El ego cumple una función. Protege, organiza, estructura. El problema aparece cuando se le da el mando absoluto. Cuando se convierte en juez, guía y legislador de la vida interna. Entonces, la autenticidad queda relegada a intuiciones ocasionales que no se sostienen frente a la presión cotidiana.
La voz silenciosa del corazón no se escucha en el ruido. Por eso el silencio no es una práctica decorativa. Es un entrenamiento perceptivo. Así como el ojo aprende a distinguir formas en la penumbra cuando se queda quieto el tiempo suficiente, la conciencia aprende a distinguir la esencia cuando deja de moverse compulsivamente. No se trata de sentarte a meditar bien. Se trata de no escapar. El silencio verdadero comienza cuando no intentas mejorarlo. Al principio, cuando te quedas en silencio, lo que aparece no es la verdad. Aparece el ruido acumulado. Pensamientos repetidos. Juicios. Recuerdos. Proyecciones. El ego aprovecha el espacio para hacerse escuchar con más fuerza. Muchos abandonan ahí. Creen que el silencio no es para ellos. En realidad, es justo ahí donde empieza a funcionar. Si permaneces, si no huyes, si no intervienes, algo comienza a decantarse. Como el barro en el fondo del agua. No porque lo limpies, sino porque dejas de agitarlo. Y en ese decantar aparece la diferencia clave: el ego se agota. La esencia no. La esencia no insiste. Espera. Reconocer la autenticidad no ocurre en grandes decisiones espirituales. Ocurre en elecciones pequeñas, casi insignificantes, que nadie ve. En cómo respondes a un mensaje cuando no hay testigos. En si dices que sí cuando todo tu cuerpo dice no. En si te fuerzas a continuar una conversación que ya no resuena solo para no incomodar. En si eliges una opción porque te da paz o porque te da imagen. Cada lección cotidiana es un ensayo de soberanía interna. El ego se disfraza bien. Puede parecer intuición. Puede parecer espontaneidad. Puede incluso parecer rebeldía. Pero hay una diferencia fundamental: el impulso nace de la tensión. La verdad nace de la calma. El impulso empuja. La verdad atrae. El impulso necesita actuar ya. La verdad no tiene problema en esperar porque no teme perder su lugar. Cuando eliges desde el impulso, algo se contrae después. Aunque obtengas lo que querías. Cuando eliges desde la verdad, algo se expande, incluso si la decisión fue difícil. Esa expansión no es euforia. Es coherencia. Es la sensación de estar en casa dentro de ti mismo. La autenticidad no es hacer siempre lo que te gusta. Es no traicionarte. A veces implica decir que no cuando el ego quiere decir que sí para ser aceptado. A veces implica quedarte cuando el ego quiere huir para no sentirse vulnerable. La esencia no busca comodidad. Busca alineación. Aquí aparece la soberanía interna. No como concepto abstracto, sino como experiencia tangible. Cuando reconoces tu voz auténtica y comienzas a actuar desde ella, algo cambia en tu campo. No tienes que imponer límites con agresividad. Tu energía los establece sola. No necesitas convencer a nadie. Tu coherencia habla antes que tus palabras. La coherencia vibratoria no es un lenguaje místico. Es una ley. Cuando lo que piensas, sientes y haces apunta en la misma dirección, el sistema deja de fragmentarse. Y un sistema coherente es magnético por naturaleza. No porque quiera atraer, sino porque no repele. Muchos buscan autenticidad como si fuera una versión mejorada de sí mismos. Más libre. Más expresiva. Más segura. Pero la autenticidad no es una imagen. Es una frecuencia. Y esa frecuencia se reconoce más por lo que no hace que por lo que hace. No fuerza. No actúa para agradar. No se explica en exceso. No se justifica. Al principio, vivir desde la autenticidad puede hacerte sentir solo. No porque lo estés, sino porque ya no participas de dinámicas que antes te daban pertenencia a costa de verdad. Esa soledad es transitoria. Es el espacio que se crea cuando abandonas una identidad colectiva antes de encontrar resonancia real. No llenes ese espacio con urgencia. Déjalo madurar.
Hay una antigua parábola que dice que cuando el discípulo deja de preguntar, el maestro aparece. No porque el maestro no estuviera antes, sino porque la pregunta constante interfería. Así ocurre con la esencia. No se revela cuando la persigues, sino cuando dejas de dudar de ella cada vez que se manifiesta. Reconocer tu autenticidad es aprender a confiar en esa voz incluso cuando no sabes a dónde te llevará. Especialmente ahí. Porque la esencia no promete seguridad. Promete verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. A medida que sostienes esa voz, que la honras en decisiones pequeñas, que la escuchas incluso cuando contradice lo que deberías hacer, algo se reorganiza profundamente. La vida externa comienza a alinearse, no por magia, sino por consecuencia. Lo que no resuena se aleja. Lo que sí, se acerca sin esfuerzo. No estás creando una nueva identidad. Estás dejando de actuar. Y en ese dejar de actuar, aparece quien siempre estuvo esperando debajo. La autenticidad no te hará especial. Te hará real. Y lo real no necesita validación. Capítulo 4. La ilusión del control. El deseo de controlar no nace del poder. Nace del miedo. Esto es. Así funciona. El ser humano no intenta dominar la vida porque sea fuerte, sino porque no confía. No confía en el flujo, no confía en lo invisible, no confía en aquello que no puede anticipar con la mente. El control aparece como un sustituto de la fe. Cuando la conexión con la inteligencia profunda se debilita, la mente toma el mando y comienza a diseñar estrategias para sentirse segura. No para vivir. Para evitar perder. Desde muy temprano aprendiste que controlar era sinónimo de madurez. Que prever era sinónimo de inteligencia. Que planificar era sinónimo de responsabilidad. Y en cierto nivel funcional, eso es útil. Pero el error ocurre cuando ese mecanismo, diseñado para tareas concretas, intenta gobernar la totalidad de la existencia. Ahí el control se vuelve una jaula dorada. Bella. Funciona. Pero asfixia. Observa con honestidad cuando surge tu necesidad de control. No aparece cuando confías. Aparece cuando algo se sale del guión. Cuando una persona no responde como esperabas. Cuando un resultado se retrasa. Cuando la vida introduce una variable que no estaba en tus cálculos. El cuerpo se tensa. La mente acelera. Aparecen escenarios futuros, casi todos negativos. El control intenta cerrar esa grieta lo más rápido posible. Pero la grieta no es el problema. La grieta es la puerta. Forzar resultados es la forma más refinada de interferir con la inteligencia que ya está operando. No porque no debas actuar, sino porque actuar desde la ansiedad distorsiona el campo. Cuando fuerzas, reduces. Cuando presionas, limitas. Cuando decides desde el miedo, eliges la opción más pequeña que garantice supervivencia, no la que permita expansión. La sintomicidad no responde al esfuerzo. Responde a la coherencia. Y la coherencia no puede ser fabricada desde la urgencia mental. Ocurre cuando sueltas la obsesión por el resultado y te alineas con el estado interno desde el cual ese resultado sería natural. El problema es que la mente quiere el fruto sin atravesar la estación. Aquí entra una imagen antigua, simple, pero devastadoramente precisa, el jardinero y la semilla. El jardinero no grita a la semilla para que crezca. No la desentierra cada día para ver si ya brotó. No negocia con la tierra ni amenaza al sol. Prepara el terreno. Riega. Protege. Y luego espera. No pasivamente. Con presencia. Con cuidado. Con atención. Pero sin interferir en el proceso que no le pertenece. Tú has intentado ser la semilla y el jardinero al mismo tiempo. Has querido decidir cuándo brotar, cómo crecer, en qué dirección expandirte, cuánto tardar.
Y cuando la vida no obedeció ese calendario mental, interpretaste resistencia donde había inteligencia. Soltar el cómo no es abandonar el deseo. Es liberar la forma. El que puede ser legítimo. El cómo casi siempre es arrogante. Porque asume que la mente sabe más que el sistema que sostiene galaxias enteras sin supervisión humana. Cuando insistes en el cómo, cierras caminos que ni siquiera sabías que existían. La rendición no es derrota. Es alianza. Es el reconocimiento íntimo de que hay una inteligencia operando a una escala que tu mente no puede abarcar, pero tu cuerpo puede sentir cuando no la contradice. Rendirse no es cruzarse de brazos. Es dejar de empujar el río y empezar a nadar con él. Aquí ocurre una inversión fundamental. La verdadera maestría no está en dominar lo externo, sino en habitar lo interno con tal estabilidad que lo externo se reorganiza como consecuencia. El dominio externo genera tensión permanente. La maestría interna genera orden espontáneo. Cuando intentas controlar todo, tu atención se fragmenta. Estás en el futuro, en el pasado, en escenarios hipotéticos. Rara vez estás aquí. Y sin presencia, no hay percepción real. Solo proyección. El control te roba del momento presente y al hacerlo, te desconecta del único punto donde la vida puede responderte con precisión. Bailar con la música de la vida no significa moverte sin dirección. Significa escuchar antes de dar el paso. Significa sentir el ritmo antes de imponer el movimiento. Hay momentos para avanzar y momentos para detenerse. Momentos para hablar y momentos para callar. El control quiere un tempo fijo. La vida es una composición viva. Al principio, soltar el control se siente como vértigo. Como si algo esencial se aflojara. Porque el ego confunde control con identidad. Cree que si no está dirigiendo, desaparece. Y en cierto sentido, tiene razón. Algo desaparece. Pero no tú. Desaparece la ilusión de que eras el director absoluto de una obra que en realidad siempre fue una colaboración. Cuando sueltas el control, descubres algo inquietante y liberador. Muchas cosas comienzan a resolverse solas. No mágicamente. Naturalmente. Personas correctas aparecen sin ser buscadas. Respuestas llegan sin ser forzadas. Decisiones se vuelven obvias sin debate interno. No porque hayas renunciado a tu poder, sino porque dejaste de dispersarlo. El control exige vigilancia constante. La rendición libera energía. Esa energía, una vez disponible, se convierte en claridad, presencia y acción precisa cuando es necesaria. Ya no actúas desde la reacción, sino desde la escucha. Y actuar desde la escucha es actuar en el momento exacto, no antes, no después. La vida no necesita que la dirijas. Necesita que la escuches. Cuando lo haces, descubres que nunca estuviste fuera de ritmo. Solo estabas bailando una música que ya había terminado. Ahora otra comienza. No intentes imponerle pasos viejos. Permite que el cuerpo aprenda el compás mientras se mueve. No fuerces. No apresures. No controles lo que no te corresponde. Tu única responsabilidad real es esta: mantenerte lo suficientemente presente y honesto como para responder cuando la vida te invite a actuar. Todo lo demás es ruido mental disfrazado de prudencia. Cuando sueltas el timón, no te hundes. El barco siempre supo flotar. Y por primera vez, en lugar de luchar contra el mar, sientes la brisa. El movimiento. La dirección. Eso es bailar con la vida. Capítulo 5. El poder del aquí y ahora. Todo poder real existe en un solo lugar. No en el pasado. No en el futuro. Aquí. El ahora no es un concepto espiritual elegante. Es una ley. Es el único punto donde algo puede suceder. El pasado ya no responde. El futuro aún no existe.
Cualquier intento de actuar desde otro tiempo es un diálogo con fantasmas. Y, sin embargo, la mayor parte de la humanidad vive exactamente ahí, negociando con recuerdos, apostando a proyecciones, sacrificando el único instante vivo por una promesa mental. El sufrimiento no nace de lo que ocurre. Nace del desplazamiento temporal de la conciencia. Cuando tu mente se va al pasado, revive. Cuando se va al futuro, anticipa. En ambos casos, abandona el cuerpo. Y un cuerpo sin presencia es un terreno fértil para la ansiedad, la culpa y el miedo. Mira con atención, el dolor psicológico casi nunca está ocurriendo ahora. Está ocurriendo en una historia. En una narrativa que repite lo que fue o dramatiza lo que podría ser. El ahora, cuando es habitado por completo, rara vez es insoportable. Puede ser intenso. Puede ser incómodo. Pero es manejable. El problema es que casi nadie se queda lo suficiente como para descubrirlo. La mente fue diseñada para recordar y planificar, no para gobernar la experiencia. Cuando toma el control absoluto, convierte esas funciones útiles en una fábrica de sufrimiento. No porque sea malvada, sino porque no sabe descansar. Siempre busca resolver algo que, en este momento, no necesita solución. La presencia no es pasividad. Es una forma superior de inteligencia. Una inteligencia que no necesita simular escenarios para sentirse segura. Una inteligencia que responde con precisión porque está aquí cuando algo ocurre, no perdida en suposiciones. Cuando estás presente, ves más. Sientes antes. Actúas menos, pero mejor. El anclaje sensorial es la puerta más directa a este estado. No porque los sentidos sean el fin, sino porque son el puente. El cuerpo siempre está en el ahora. No recuerda ni anticipa. Respira. Percibe. Reacciona. Cuando llevas tu atención al cuerpo, la conciencia regresa automáticamente al único tiempo real. Escucha un sonido cercano. No lo nombres. No lo interpretes. Solo escúchalo. Siente el peso de tu cuerpo donde toca el suelo. Nota la temperatura del aire sobre la piel. No para analizar, para habitar. En ese gesto simple ocurre algo profundo, la mente pierde autoridad por unos instantes, y el ser recupera territorio. La respiración es el puente más antiguo y más ignorado. No porque no la uses, sino porque no la escuchas. La respiración ocurre siempre ahora. No puede hacerse ayer ni mañana. Cada inhalación es una invitación a regresar. Cada exhalación es una oportunidad de soltar la tensión acumulada por estar en otro tiempo. No intentes respirar mejor. Eso es control disfrazado. Solo observa. Y al observar, algo se ajusta solo. La respiración sabe cómo devolverte al centro sin instrucciones. Porque nunca se fue. La presencia sostenida transforma la relación con la vida. No elimina los desafíos. Los descomprime. Lo que parecía abrumador cuando era pensado, se vuelve abordable cuando es vivido paso a paso. El ahora no exige que cargues con todo. Solo con lo que está aquí. Y eso, por definición, es siempre menos de lo que la mente imagina. Aquí ocurre una revelación clave: el ahora no solo es el lugar de la paz. Es el portal creativo. Todo lo que se manifiesta lo hace desde aquí. No desde el deseo futuro, sino desde el estado presente que lo permite. La calidad de tu ahora determina la forma de tu después. Cuando intentas crear desde la ansiedad, reproduces ansiedad. Cuando intentas crear desde la carencia, amplificas carencia. Pero cuando habitas el ahora con presencia, algo se ordena internamente y la acción que surge desde ahí tiene una eficacia distinta. No es forzada. No es reactiva. Es exacta. Muchos buscan técnicas para manifestar sin entender este punto. No se manifiesta desde la mente que desea, sino desde la presencia que ya está.
El ahora no necesita convertirse en algo para tener valor. Y justamente por eso, desde ahí, todo es posible. Habitar el presente no significa renunciar a recordar ni a planificar. Significa no vivir ahí. Usar esas funciones cuando son necesarias y luego regresar. Como visitar una habitación y volver a casa. La casa siempre es el ahora. Al principio, permanecer presente puede sentirse aburrido, incluso inquietante, porque el ego se alimenta del drama temporal. Sin historias, se debilita. Sin anticipación, pierde tensión. Y en esa pérdida, intenta sabotear con pensamientos insistentes. No lo combatas. Obsérvalo. El ego no sobrevive a la atención sostenida. Cada vez que regresas a la hora, recuperas poder. No como dominación, sino como capacidad de respuesta. Ya no reaccionas automáticamente. Respondes. Y responder implica elección. Incluso cuando la situación es difícil. El ahora no promete que todo será fácil. Promete que será real. Y lo real, aunque a veces duela, siempre libera. Porque no se acumula. Porque no se repite. Porque pasa. Vivir en el ahora no te hace indiferente. Te hace preciso. No te vuelve frío. Te vuelve disponible. No te quita ambición. Te quita ansiedad. Y en ese estado, algo fundamental ocurre, empiezas a confiar. No en que todo saldrá como quieres, sino en que podrás habitar lo que llegue sin perderte. Esa confianza no se piensa. Se experimenta. Este capítulo no busca convencerte de vivir en el presente. Busca mostrarte que ya no tienes otra opción si quieres vivir con poder real. El pasado no responde. El futuro no escucha. El ahora, sí. Regresa. Una y otra vez. Sin drama. Sin exigencia. Cada regreso es una victoria silenciosa sobre el sufrimiento innecesario. Aquí es donde la vida ocurre. Aquí es donde decides. Aquí es donde creas. Aquí. Capítulo 6. Tu historia versus tu verdad. Hay una historia que te cuenta sobre quién eres. No empezó contigo. La heredaste, la absorbiste, la repetiste tantas veces que terminó pareciendo un hecho. Esa historia explica tus decisiones, justifica tus miedos, organiza tus recuerdos y le da coherencia a tu vida. Sin ella, sientes vértigo. Con ella, te sientes alguien. El problema es que esa historia no es tu verdad. Es una jaula narrativa que aprendiste a llamar identidad. La historia personal es una de las prisiones más sofisticadas que existen porque no se impone desde afuera. Se construye desde adentro con fragmentos de experiencia, interpretaciones emocionales y conclusiones apresuradas que nunca fueron revisadas. Un evento ocurre. Luego otro. Luego otro. Y la mente, obsesionada con el sentido, une los puntos y dice, esto soy yo. Pero unir puntos no es revelar verdad. Es fabricar continuidad. Desde muy temprano adoptas roles para sobrevivir. Algunos te protegen. Otros te explican. Otros te excusan. El rol de víctima te permite no responsabilizarte del todo. El rol de héroe te da valor a cambio de sacrificio constante. El rol de culpable te mantiene pequeño, pero moralmente a salvo. Cada uno tiene su recompensa. Cada uno tiene su precio. Y lo que nunca te dijeron es que ningún rol es neutral. Todos exigen que sigas actuando para no derrumbarse. El rol se refuerza con repetición. Y aquí aparece una trampa fundamental. La mente confunde repetición con verdad. Si algo fue pensado muchas veces, parece real. Si una historia fue contada 1000 veces, parece identidad. Pero repetir no valida. Solo solidifica. Una mentira repetida no se vuelve verdad. Se vuelve costumbre.
Observa con honestidad tu diálogo interno. ¿Cuántas frases comienzan con "yo soy así"? ¿Cuántas decisiones tomas no porque el presente lo demande, sino porque la historia exige coherencia? El ego ama la coherencia narrativa, incluso si esa coherencia sostiene sufrimiento. Cambiar duele menos que contradecir la historia. Por eso tantos prefieren seguir siendo infelices antes que incoherentes. Aquí entra una figura silenciosa que casi nadie reconoce, el testigo consciente. No es un rol. No tiene historia. No necesita defenderse. Es la conciencia que observa la historia sin confundirse con ella. Está presente cuando recuerdas el pasado, pero no es el pasado. Está presente cuando imaginas el futuro, pero no es el futuro. Está aquí cuando dices yo, pero no cabe en esa palabra. El testigo no comenta. No juzga. No dramatiza. Observa. Y en esa observación ocurre algo radical, la historia pierde autoridad. No desaparece, pero deja de gobernar. Como un actor al que ya no aplauden automáticamente. Sigue hablando, pero ya no manda. Cuando te desidentificas de la narrativa, no te vuelves vacío. Te vuelves disponible. Ya no necesitas reaccionar como siempre. Ya no estás obligado a repetir. El pasado deja de ser una sentencia y se convierte en información. El futuro deja de ser una promesa o una amenaza y se convierte en posibilidad abierta. Renarrar el significado no es mentirte positivamente. No es pintar de luz lo que dolió. Es algo más preciso y más honesto. Es reconocer que el significado que le diste a una experiencia fue solo una interpretación, no un veredicto final. El hecho ocurrió. El sentido que construiste fue una elección inconsciente. Y lo que fue elegido puede ser revisado. Lo que antes llamaste de "esto me rompió" puede verse como "esto me obligó a ver". Lo que llamaste fracaso puede reconocerse como redirección. No porque todo haya sido bueno, sino porque tú no eres el significado que le diste. Eres el espacio donde ese significado ocurrió. Aquí hay una verdad que incomoda profundamente al ego: tu identidad real no tiene historia. No porque no hayas vivido nada, sino porque lo que eres no depende de lo vivido. La historia ocurre en ti, no te define. Eres el escenario, no el guión. Y el escenario no necesita explicación para existir. Al principio, esta comprensión asusta. Porque sin historia no sabes cómo presentarte. No sabes qué decir cuando te preguntan quién eres. No sabes cómo justificar tus decisiones. Y eso es exactamente el punto. La libertad más profunda no es hacer lo que quieras. Es no tener que explicarte. El ser sin explicación es liviano. No carga con pasado como identidad. No se defiende del futuro. Actúa desde lo que es apropiado ahora, no desde lo que debería según el relato. Esa libertad no es caótica. Es precisa. Porque responde al momento, no al recuerdo. La historia personal quiere continuidad. La verdad quiere presencia. Cuando empiezas a vivir desde la verdad, la historia no desaparece de golpe. Aparece cuando alguien la pregunta. Cuando la memoria la activa. Cuando el ego se siente inseguro. Pero ya no te confunde. Ya no te atrapa. Ya no decide por ti. Se convierte en una narración útil, no en una prisión. Hay una quietud particular que aparece cuando sueltas la necesidad de sostener una historia. Una sensación de amplitud interna. Como si algo se aflojara en el pecho. Como si ya no tuvieras que demostrar nada, ni siquiera a ti mismo. Esa quietud no es apatía. Es presencia sin carga. Este capítulo no busca que niegues tu pasado. Busca que lo coloques en su lugar correcto. No delante de ti como destino, ni detrás como peso, sino dentro de ti como experiencia integrada que ya no dicta quién debes ser. Eres más que lo que te pasó. Eres más que lo que hiciste. Eres más que lo que te dijeron.
La verdad no necesita una historia para sostenerse. Solo necesita que dejes de confundirla con un relato. Cuando eso ocurre, algo esencial se libera, la posibilidad de ser, por primera vez, sin guión. Y ahí comienza una forma de libertad que no puede ser explicada. Solo vivida. Capítulo 7. Abrazando tu sombra. Hay una parte de ti que aprendiste a esconder antes incluso de saber que lo estabas haciendo. No porque fuera mala, sino porque no fue bienvenida. Una emoción reprimida aquí. Un impulso negado ya. Una verdad silenciada para no perder amor, pertenencia o seguridad. Así nació tu sombra. No como oscuridad, sino como luz no integrada. La sombra no es lo opuesto a lo espiritual. Es el residuo de una espiritualidad malentendida. Durante mucho tiempo te dijeron que crecer era volverte mejor, más puro, más elevado. Y sin darte cuenta, empezaste a amputarte. A separar lo aceptable de lo inaceptable. A empujar hacia abajo todo lo que no encajaba con la imagen que necesitabas sostener. Pero lo que se reprime no desaparece. Se oculta. Y desde ahí, gobierna. La sombra opera desde el inconsciente porque fue exiliada. No participa en las decisiones conscientes, pero influye en todas. Se filtra en reacciones desproporcionadas. En juicios intensos hacia otros. En atracciones inexplicables. En rechazos viscerales. Lo que no abrazas en ti, lo verás exagerado afuera. Esto no es metáfora. Es mecánica interna. La proyección es el lenguaje de la sombra. Cada vez que algo en otro te irrita profundamente, no estás viendo el otro. Estás viendo una parte tuya que aún no puedes mirar sin dolor. No porque seas igual, sino porque compartes la misma energía negada. El mundo se convierte entonces en un espejo implacable. No para castigarte, sino para devolverte lo que dejaste atrás. Abrazar la sombra no es justificar comportamientos destructivos. Es recuperar conciencia. Es descender deliberadamente a ese territorio interno donde viven las emociones que nunca fueron escuchadas del todo. Ira, envidia, tristeza, deseo, miedo. Todas ellas tienen mala reputación porque fueron mal comprendidas. Pero ninguna es inútil. Ninguna es enemiga. Cada emoción es un don distorsionado cuando se reprime. La ira, negada, se vuelve violencia pasiva o resentimiento crónico. Integrada, se convierte en límite claro y fuerza de acción. La tristeza, rechazada, se transforma en apatía o cinismo. Integrada, abre compasión profunda. El miedo, oculto, gobierna desde la ansiedad. Integrado, se vuelve intuición refinada. No hay emoción negativa. Hay emoción no escuchada. El descenso consciente al inconsciente no ocurre con violencia. No se fuerza. Se permite. Es un acto de honestidad radical. Implica dejar de sostener la imagen de quien ya superó eso. Implica sentarte contigo mismo sin maquillaje interno y preguntar, sin dramatismo, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí sigue esperando permiso para existir? La integración es alquimia. No elimina lo que encuentra. Lo transforma. Como el fuego que no destruye el metal, sino que lo purifica. Cuando una emoción es vista, sentida y aceptada sin juicio, cambia de forma. Pierde densidad. Recupera su función original. Deja de sabotear y empieza a servir. Hay un ritual antiguo, simple y poderoso, que no necesita símbolos externos. Solo presencia. Al final del día, cuando el ruido baja y las defensas se relajan, siéntate contigo mismo. No para evaluar, para escuchar. Pregunta internamente qué emoción fue ignorada hoy. No la razones. Permite que emerja. Y cuando lo haga, no intentes corregirla. Coloca tu atención ahí como colocarías una mano sobre un niño asustado.
sin palabras innecesarias, sin prisa. Ese gesto, tan pequeño, tan íntimo, inicia una reeducación profunda del sistema interno. Le enseña a tu psique que ya no necesita esconderse para ser amada, que no será expulsada por sentir, que no necesita sabotear para ser vista. Con el tiempo, la sombra deja de operar en secreto porque ya no es necesaria. La totalidad es la verdadera fuerza, no la perfección. La perfección es frágil. Vive de la negación constante. La totalidad es estable. Puede sostener contradicciones sin colapsar. Puede contener luz y oscuridad sin dividirse. Puede actuar con firmeza sin violencia. Puede amar sin ingenuidad. Un ser íntegro no es el que no siente impulsos inadecuados. Es el que los reconoce sin identificarse. Es el que puede mirar su humanidad completa sin perder conexión con lo esencial. Es el que ya no necesita máscaras porque no hay nada que ocultar. Abrazar la sombra no te vuelve más oscuro. Te vuelve real. Y lo real tiene un poder que ninguna imagen espiritual puede imitar. Porque no depende de aprobación. Porque no teme ser visto. Porque ya no está dividido internamente. Cuando recuperas las partes exiliadas, algo profundo se reorganiza. Tu energía deja de filtrarse en conflictos internos. Tu atención se libera. Tu presencia se vuelve más sólida. No porque seas mejor persona, sino porque eres persona completa. Este capítulo no te invita a descender por curiosidad. Te invita a descender por amor. A recuperar lo que fue dejado atrás no porque fuera incorrecto, sino porque nadie supo sostenerlo contigo. Ahora puedes hacerlo tú. Nada en ti sobra. Nada en ti es error. Nada en ti necesita ser eliminado para que seas digno. La sombra, una vez abrazada, deja de ser sombra. Se convierte en fuerza consciente. Y esa fuerza no grita. No compite. No se impone. Simplemente está. Capítulo 8. El camino de la rendición. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la lucha constante contra lo que ya está ocurriendo. No luchas contra la vida porque sea cruel, sino porque no coincide con la imagen que construiste de cómo debería ser. Esa fricción, sutil pero persistente, consume más energía que cualquier dificultad objetiva. Y sin embargo, has sido entrenado para creer que rendirte es perder. Nada más lejos de la verdad. La lucha contra lo que es adopta muchas formas. A veces es resistencia abierta, rabia, negación, confrontación. Otras veces es más elegante, análisis excesivo, espiritualización forzada. Planes alternativos que buscan evitar sentir lo que el momento exige. Pero en todos los casos hay una misma raíz, la incapacidad de permitir que la realidad sea antes de intentar cambiarla. La rendición no es pasividad. Es flexibilidad consciente. Es reconocer que hay momentos en los que empujar rompe y momentos en los que ceder preserva. La vida no responde a la rigidez. Responde a la adaptación inteligente. Y aquí aparece una imagen antigua, casi olvidada por su simpleza, el sauce y el roble. El roble se yergue firme, orgulloso, resistente. Cuando llega la tormenta, se enfrenta al viento con fuerza. A veces gana, a veces se quiebra. El sauce, en cambio, no compite. Se inclina, se dobla. Acompaña el movimiento. No pierde su esencia al ceder. La conserva. Y cuando la tormenta pasa, sigue en pie. La rendición funciona así. No niega la fuerza. La redistribuye. Rendirte no significa aceptar cualquier cosa sin discernimiento. Significa dejar de gastar energía en negar lo inevitable para poder usarla donde realmente importa. Significa soltar la fantasía de control absoluto y entrar en colaboración con una inteligencia mayor que no necesita tu aprobación para operar.
La práctica diaria de soltar no es un gran acto heroico. Es silenciosa. Íntima. Ocurre cuando eliges no reaccionar de inmediato. Cuando permites que una emoción pase sin actuarla. Cuando reconoces que no sabes y no intentas disimularlo. Cada pequeño gesto de rendición debilita el patrón de lucha que antes parecía automático. Al principio, soltar se siente inseguro. Como si algo esencial se aflojara. Porque el ego cree que su función es sostener la identidad a toda costa. Y rendirse implica entregar esa identidad, aunque sea por momentos. No desaparecer, sino dejar de sostener. La sincronicidad aparece como consecuencia directa de esta actitud. No como premio. Como resultado natural. Cuando no fuerzas, cuando no manipulas, cuando no intentas torcer el curso de los eventos para que coincidan con tu narrativa, el sistema se reorganiza. Personas aparecen. Respuestas llegan. Oportunidades se alinean. No porque lo pediste bien, sino porque dejaste de interferir. La rendición es una escucha profunda. Y cuando escuchas, actúas en el momento preciso. No antes. No después. Esa precisión es imposible desde la ansiedad. Solo emerge desde la presencia rendida. Aquí ocurre una entrega más profunda, la entrega de la identidad. No de golpe. No como acto dramático, sino como un desgaste natural. Poco a poco, dejas de defender una imagen fija de quién eres. Dejas de reaccionar para sostener un personaje. Dejas de tomar todo como algo personal que debe ser controlado. Y cuando eso sucede, algo inesperado emerge, una fuerza tranquila. No agresiva. No demostrativa. Una fuerza que no necesita imponerse porque ya no compite. Esa fuerza no proviene del esfuerzo. Proviene de la alineación. Te conviertes entonces en un instrumento afinado por la gracia. No porque pierdas voluntad, sino porque tu voluntad deja de estar en conflicto con el flujo mayor. La música no la decides tú, pero puedes decidir si te resistes o si vibras con ella. Un instrumento desafinado hace ruido. Uno afinado permite que la música pase. La gracia no es algo que se concede. Es algo que se permite. Y se permite cuando dejas de exigir que la vida se ajuste a tus expectativas. Cuando aceptas que hay movimientos más amplios de los que tu mente puede comprender, pero que tu ser puede sentir cuando no los contradice. Rendirse es confiar sin entender. Y eso va en contra de todo lo que te enseñaron. Te dijeron que primero entiendas y luego confíes. La vida funciona al revés. Primero confías. Luego comprendes. Y a veces, ni siquiera eso. A veces solo confías, y eso basta. Este camino no te quita poder. Te lo devuelve. Porque el poder real no es imponer dirección, sino estar disponible para la dirección que emerge cuando estás alineado. La lucha te hace rígido. La rendición te hace preciso. No se trata de abandonar el deseo. Se trata de abandonar la exigencia. No se trata de dejar de actuar. Se trata de actuar sin violencia interna. No se trata de resignarse. Se trata de cooperar. La vida no es un enemigo que deba ser vencido. Es un movimiento que puede ser acompañado. Cuando lo comprendes, algo profundo se relaja. Ya no estás en guerra con el momento presente. Ya no necesitas ganar. Solo necesitas estar. Y en ese estar, ocurre lo que nunca ocurre en la lucha, el sentido se revela sin ser buscado. La rendición no es el final del camino. Es el punto donde el camino deja de resistirse a ti. Cuando cedes, no caes. Eres sostenido. Y por primera vez, no empujas la vida. La dejas pasar a través de ti. Capítulo 9. Silenciando la mente crítica. Hay una voz que no nació contigo, pero que habla como si fuera dueña de tu mente. No se presenta como enemiga.
Se presenta como sentido común, como prudencia, como realismo. Es la voz que comenta, evalúa, corrige y sentencia cada uno de tus movimientos internos antes de que lleguen a convertirse en acción. El juez interno. La mente crítica. El programa más antiguo y persistente que gobierna la experiencia humana sin ser cuestionado. Esta voz no es tuya. Esto es. Así funciona. No es tu esencia pensando. Es un programa obsoleto que fue instalado cuando dependías de la aprobación externa para sobrevivir. Su función original era protegerte, anticipar rechazo, evitar errores, adaptarte al entorno. Pero lo que alguna vez fue útil se convirtió en tiranía. El problema no es que exista. El problema es que nunca fue desactivado cuando dejó de ser necesario. La mente crítica no observa. Interpreta. No acompaña. Controla. No guía. Limita. Su lenguaje es absoluto. Siempre generaliza. Siempre haces esto mal. Nunca es suficiente. Deberías haber sabido. No habla en presente. Habla en condenas. Y cada vez que le crees, tu energía se contrae. No lo notas de inmediato, pero el cuerpo sí. El pecho se cierra. La respiración se acorta. La creatividad se repliega. El primer acto de libertad no es callar esa voz. Es nombrarla. Porque lo que no se nombra se confunde con identidad. Cuando un pensamiento aparece y dices internamente, ahí está el crítico, algo se desengancha. Ya no eres la voz. Eres quien la escucha. Ese pequeño espacio es decisivo. No elimina el pensamiento, pero le quita autoridad. Nombrar no es luchar. Es iluminar. Muchos intentan silenciar la mente crítica a la fuerza. Discuten con ella. La contradicen. La combaten con afirmaciones positivas. Eso no funciona. La resistencia le da entidad. La mente crítica se fortalece cuando se siente atacada. Porque fue diseñada para eso. No se desactiva por oposición, sino por curiosidad. La curiosidad desarma donde la resistencia fracasa. Cuando aparece un juicio interno, en lugar de empujarlo, obsérvalo como observarías a un mecanismo antiguo que sigue funcionando por inercia. Pregúntate, no con ironía sino con interés genuino, que intenta proteger. ¿De qué peligro imaginario me está alertando? Esa pregunta no busca respuesta intelectual. Busca tono. Y el tono de la curiosidad es incompatible con la violencia interna. Poco a poco, algo cambia. El crítico pierde urgencia. Porque su urgencia dependía de tu reacción automática. Al no encontrar resistencia ni obediencia, comienza a agotarse. No desaparece de inmediato, pero se debilita. Aquí empieza el reentrenamiento del diálogo interno. No se trata de mentirte. Se trata de equilibrar. Durante años, la balanza estuvo inclinada hacia el castigo. Ahora comienza a inclinarse hacia la honestidad compasiva. Cuando el crítico dice no eres suficiente, no necesita responder con grandilocuencia. Basta con algo simple y real, estoy aquí, y eso es suficiente ahora. No como mantra, como constatación. El lenguaje interno crea realidad interna. Y la realidad interna determina cómo habitas el mundo. Cambiar ese lenguaje no es maquillaje. Es reprogramación profunda. No ocurre de un día para otro. Ocurre por acumulación de microlecciones conscientes. La meditación cumple aquí una función precisa. No es evasión. Es gimnasio del silencio. Cuando te sientas y observas la respiración, no estás buscando calma. Estás entrenando la capacidad de no seguir cada pensamiento que aparece. Cada vez que un juicio surge y no lo sigues, fortaleces un músculo invisible. El músculo de la no identificación.
Los pensamientos seguirán viniendo. El objetivo no es detenerlos. Es dejar de montarte en ellos. En los espacios entre pensamientos, breves al principio, más amplios con el tiempo, aparece algo que no juzga. Una presencia silenciosa que no evalúa tu desempeño. Esa presencia siempre estuvo ahí. Solo estaba cubierta. A medida que la mente crítica se aquieta, otra voz emerge. No porque la convoques, sino porque ya no está ahora. Es la voz intuitiva. No da órdenes. Sugiere. No empuja. Orienta. No habla en absolutos. Habla en sensaciones de ajuste interno. Cuando la escuchas, no sientes presión. Sientes claridad. La intuición no grita. Y por eso, en una mente ruidosa, no se escucha. El silencio no es vacío. Es espacio fértil. Es el terreno donde algo nuevo puede surgir sin ser inmediatamente juzgado. La mente crítica esteriliza ese terreno antes de que algo brote. El silencio lo protege. Por eso al ego le incomoda tanto. Porque en el silencio pierde control. Silenciar la mente crítica no te vuelve ingenuo. Te vuelve discriminante. Recuperas la capacidad de discernir sin castigo. De corregir sin humillación. De aprender sin destruirte en el proceso. La autocrítica no es conciencia. Es violencia internalizada. Cuando el juez interno se debilita, ocurre algo sutil pero poderoso, te atreves. No porque ya no tengas miedo, sino porque el miedo ya no tiene un fiscal permanente dentro. Te permites intentar, errar, ajustar. El movimiento reemplaza a la parálisis. La vida vuelve a circular. Este capítulo no busca que elimines tu mente. Busca que la coloques en su lugar correcto. Como herramienta. No como tirano. La mente es excelente para resolver problemas concretos. Es desastrosa cuando intenta definir tu valor. Tu valor no se piensa. Se reconoce en el silencio que queda cuando el juicio se detiene. Ahí, en ese espacio sin comentarios, sin etiquetas, sin sentencias, descubres algo que no puede ser dañado por ninguna crítica, la simple experiencia de estar vivo, presente, respirando. Y eso, por sí solo, no necesita defensa. Cada vez que eliges no creerle al juez interno, recuperas un fragmento de tu energía vital. Cada vez que regresas al silencio, ese fragmento se integra. Y con el tiempo, la voz que antes dominaba se convierte en un murmullo ocasional que ya no dirige tu vida. El silencio no te quita nada. Te devuelve todo. Y desde ese espacio fértil, la verdad vuelve a hablar sin esfuerzo. Capítulo 10. Encontrar el propósito en el dolor. El dolor no llega para destruirte. Llega para iniciarte. Esto es lo que casi nadie se atreve a decir sin suavizarlo, sin volverlo digerible, sin cubrirlo de consuelo barato. El dolor no es un error del sistema. Es una de sus funciones más precisas. No aparece cuando todo va mal. Aparece cuando algo en ti está listo para dejar de ser pequeño. Has sido educado para evitar el dolor a toda costa. Para anestesiarlo rápido. Para interpretarlo como señal de fracaso, de castigo o de mala suerte. Y así, cada vez que el dolor apareció, lo viviste como una injusticia. Como algo que debía desaparecer cuanto antes para que la vida volviera a la normalidad. Pero la verdad es más incómoda y más poderosa. El dolor llega cuando la normalidad ya no es suficiente. No todo dolor inicia. Algunos solo lastiman. Pero el dolor profundo, el que te quiebra por dentro, el que no se resuelve con distracciones, el que te obliga a detenerte, ese dolor no viene a quitarte algo. Viene a abrirte. Y abrir duele. Siempre. Piensa en esto sin metáforas espirituales. Un hueso que se rompe deja un espacio. Un vacío. Ese vacío no es un defecto. Es lo que permite que el hueso sane más fuerte.
El cuerpo entiende algo que la mente se resiste a aceptar. Para que algo se fortalezca, primero debe ceder. Así funciona también el alma. Los grandes dolores dejan huecos. No cicatrices visibles, sino cavidades internas. Lugares donde antes había certezas, expectativas, ilusiones, identidades. Esos huecos se sienten como pérdida, como falta, como algo irrecuperable. Pero esos espacios no quedan vacíos por error. Quedan disponibles. Y solo en un espacio abierto puede entrar algo nuevo. Más amor. Más compasión. Más verdad. El problema no es el dolor. Es la interpretación inmediata que haces de él. Cuando duele, la mente pregunta, ¿por qué me pasa esto? Esa pregunta no busca comprensión. Busca culpables. Busca sentido rápido para no sentir el vacío. Pero hay otra pregunta. Una que no huye. Una que no acusa. Una que abre. La pregunta correcta no es ¿por qué? Es ¿qué debo ver? Esa pregunta cambia todo. Porque te devuelve la autoridad. Ya no eres una víctima del dolor. Te conviertes en un observador activo de lo que el dolor está revelando. No lo niegas. No lo glorificas. Lo escuchas. Y el dolor, cuando es escuchado, empieza a hablar en otro idioma. El sufrimiento es un maestro alquímico. No enseña con palabras. Enseña desarmando. Te quita apoyos falsos. Te muestra dependencias ocultas. Te enfrenta con partes de ti que no habrías mirado en tiempos de comodidad. Y lo hace sin pedir permiso. Por eso el dolor duele más cuando lo resistes. Porque estás peleando contra la lección misma. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a incluir el dolor en el camino de la conciencia. Te enseñaron a superarlo, no a atravesarlo. Pero atravesar es otra cosa. Atravesar implica quedarte presente cuando todo en ti quiere huir. Implica sentir sin convertir la sensación en identidad. Implica no contarte una historia definitiva mientras el proceso aún está vivo. El dolor necesita espacio. Tiempo. Atención honesta. Cuando se lo das, se transforma. Aquí hay algo que solo se comprende después de haber sido herido de verdad. El dolor otorga una credencial espiritual que ningún estudio, ningún libro y ninguna práctica puede otorgar. No porque te haga especial, sino porque te vuelve real. Quien ha sido quebrado y no se ha endurecido conoce algo que el resto solo teoriza. La compasión auténtica no nace del conocimiento. Nace del dolor integrado. La paciencia real no nace de la disciplina. Nace de haber esperado en la oscuridad. La humildad profunda no nace de la moral. Nace de haber caído y haberse levantado sin aplausos. Tu herida, cuando deja de ser negada, se convierte en don. No automáticamente. No mágicamente. Se convierte cuando decides no usarla como excusa ni como bandera. Cuando dejas de decir esto me define y empiezas a vivir desde esto me enseñó. Hay personas que usan su dolor para construir muros. Y hay otras que lo usan para construir puentes. La diferencia no está en lo que les pasó. Está en cómo permitieron que eso los atravesara. La serenidad que nace del dolor no es alegría artificial. Es una calma extraña. Una que no depende de que todo esté bien. Una que puede coexistir con la tristeza, con la incertidumbre, con la pérdida. Es la serenidad de quien ya no huye. De quien ya no necesita que la vida sea distinta para estar presente. Esa serenidad no se busca. Se destila. Se destila cuando dejas de pelear con la herida. Cuando la miras sin dramatizarla. Cuando permites que te transformes sin convertirte en ella. El dolor no pide que lo entiendas. Pide que no lo traiciones. Que no lo tapes con explicaciones rápidas. Que no lo conviertas en identidad. Que no lo uses para manipular ni para endurecerte.
pide que lo atravieses con honestidad. Y cuando eso ocurre, algo profundo se reorganiza. No desaparece el recuerdo. No se borra la experiencia. Pero pierde su filo. Deja de sangrar. Se integra. Se convierte en base. En raíz. En fuente. Entonces ocurre lo impensado, empiezas a reconocer el dolor ajeno sin necesidad de salvar, corregir o aconsejar. Tu sola presencia alivia. No porque tengas respuestas, sino porque ya estuviste ahí. Y eso no se finge. Este capítulo no viene a decirte que agradezcas el dolor. Viene a decirte algo más exigente y más liberador: honra lo que te mostró. No lo minimices. No lo glorifiques. Integrarlo es suficiente. El propósito del dolor no era destruirte. Era mostrarte lo que no podía seguir intacto. Y si hoy estás aquí, leyendo esto con una mezcla de cansancio y claridad, es porque algo en ti ya fue transmutado. Quizás no del todo. Quizás aún duele. Pero ya no es el mismo dolor. Ya no gobierna. Ya no te define. Ahora es parte de tu fuerza silenciosa, de tu profundidad, de tu capacidad de sostener. La serenidad no llega cuando el dolor termina. Llega cuando dejas de huir de él. Y desde allí, algo esencial se revela. No eras frágil. Estabas en proceso. Capítulo 11. La paradoja del dejar ir. Hay una ley silenciosa que gobierna toda relación entre el ser humano y la vida. Aunque casi nadie la acepta sin resistencia, lo que se aferra se aleja. No por castigo, por mecánica. El aferramiento no es amor, no es deseo sano, no es compromiso. Es miedo intentando retener lo que cree que lo completa. Y el miedo, por su propia naturaleza, contrae. Todo lo que se contrae, repele. Observa tu propia experiencia con honestidad brutal. Aquello que más has querido controlar, una persona, un resultado, una etapa, una identidad, terminó deslizándose entre tus manos. No porque no lo desearas lo suficiente, sino porque lo deseaste desde la carencia. Desde la sensación silenciosa de que sin eso, algo en ti quedaba incompleto. Esa vibración no atrae. ¿Ahuyente? La paradoja del dejar ir no es poética. Es funcional. Cuando cierras el puno para retener agua, el agua se escapa. Cuando abres la mano, el agua reposa. No porque la mano abierta sea pasiva, sino porque no interfiere. La vida responde igual. No a la fuerza, sino al espacio. Tener las manos abiertas no es resignación. Es fe encarnada. No una fe ingenua que espera milagros, sino una fe madura que comprende que lo que es verdadero no necesita ser retenido. Lo que es tuyo no huye cuando lo sueltas. Lo que no lo es, nunca se queda aunque lo aprietes hasta sangrar. Aquí aparece una distinción esencial que rara vez se explica con claridad. El deseo del ego y el anhelo del alma no vibran igual. El deseo del ego nace de la falta. Dice: necesito esto para ser. Su urgencia es tensa. Su tono es demandante. Cuando se cumple, nunca es suficiente. Cuando no, se frustra. El anhelo del alma, en cambio, nace de la plenitud. Dice: esto resonaría con lo que ya soy. No exige. No persigue. Permite. Puedes desear intensamente desde el alma y aún así soltar. Porque tu identidad no está en juego. No te defines por el resultado. El ego, en cambio, confunde objeto con identidad. Por eso no sabe soltar sin sentir que pierde algo esencial. La práctica consciente de soltar no ocurre en grandes gestos dramáticos. Ocurre en lo cotidiano. En no revisar compulsivamente. En no exigir respuestas inmediatas. En permitir que algo se desarrolle a su propio ritmo. Cada vez que eliges no forzar, estás entrenando un músculo interno, el músculo de la confianza. Al principio,
soltar genera ansiedad. Porque la mente interpreta el espacio como amenaza. Quiere llenar. Quiere asegurar. Quiere cerrar. Pero si te quedas, si no corres a rellenar el vacío, ocurre algo inesperado, el vacío se vuelve fértil. Aquí entra la imagen del jardín interior. Un jardín no se construye persiguiendo flores. Se cultiva creando las condiciones adecuadas. Tierra sana. Agua suficiente. Luz. Tiempo. El jardinero no la ruega a la semilla. No la presiona. No negocia con el brote. Cuida el espacio. Y cuando el espacio es correcto, la vida ocurre sola. Tú has intentado atraer sin convertirte en jardín. Has querido resultados sin trabajar el estado interno que los sostendría. Has pedido amor sin habitarte. Abundancia sin espacio. Sentido sin silencio. Y la vida, que es precisa, responde mostrando la incoherencia. Soltar no es dejar de querer. Es dejar de interferir. Cuando sueltas el control, la obsesión, la expectativa rígida, algo se alinea. No siempre de la forma que imaginabas, pero de una forma más verdadera. Personas que no resonaban se alejan. Otras aparecen sin esfuerzo. Caminos que parecían cerrados se abren lateralmente. No porque el universo te premie, sino porque dejaste de bloquear el flujo. La voluntad alineada con lo divino no es anulación del deseo personal. Es su refinamiento. Es cuando tu voluntad deja de pelear con el movimiento mayor y comienza a cooperar. No renuncias a querer. Renuncias a imponer. No abandonas la dirección. Abandonas la rigidez. Aquí se disuelve una de las grandes ilusiones humanas, que soltar es perder. En realidad, soltar es dejar de perder energía. Es retirar la atención de aquello que no responde y devolverla al centro. Y desde el centro, la vida se reorganiza. Lo que llega cuando sueltas no siempre es lo que esperabas. Pero siempre es lo que puede quedarse sin ser forzado. Y eso es lo único que vale la pena sostener. Este capítulo no te invita a dejar de desear. Te invita a desear desde un lugar donde tu paz no esté en juego. A querer con manos abiertas. A amar sin jaulas. A caminar sin arrastrar. Cuando sueltas, no te vacías. Te vuelves disponible. Disponible para lo que es real. Para lo que puede crecer sin ser retenido. Para lo que resuena con tu verdad y no con tu miedo. La paradoja se resuelve cuando lo experimentas. Al dejar ir, no pierdes. Recuperas. Recuperas energía, presencia, dignidad interna. Y desde ahí, el magnetismo ocurre sin esfuerzo. La vida no se conquista. Se invita. Y la invitación más poderosa no es el deseo desesperado, sino la coherencia silenciosa de quien ya no necesita retener para sentirse completo. Suelte. No porque no importe, sino porque importa lo suficiente como para no forzarlo. Capítulo 12. Recuperando tu poder personal. El poder personal no se obtiene. Se recupera. Y la razón por la que debe recuperarse es simple y brutal: lo entregaste sin darte cuenta. No en un solo acto, sino en miles de gestos pequeños que parecían inofensivos. Cada vez que culpaste a alguien por cómo te sentías. Cada vez que te quejaste esperando que el mundo cambiara por ti. Cada vez que reaccionaste automáticamente sin elegir. Ahí, sin ceremonia, cediste soberanía. El poder no es dominación externa. Nunca lo fue. Eso es una caricatura. El poder real es soberanía interna, la capacidad de permanecer dueño de tu estado, de tu respuesta, de tu dirección, incluso cuando las circunstancias no obedecen tus preferencias. Mientras creas que tu poder depende de lo que ocurre afuera, serás vulnerable a cualquier cambio. Y la vida cambia. Siempre. La culpa y la queja son los mecanismos más eficientes para entregar poder sin notarlo.
La culpa te dice que algo está mal en ti y que debes cargar con ello indefinidamente. La queja te dice que algo está mal afuera y que alguien más debería arreglarlo. En ambos casos, el resultado es el mismo: tú no haces nada. Esperas. Te justificas. Te estancas. Responsabilidad absoluta no significa culparte por todo. Significa algo más exigente y más liberador: reconocer que, aunque no controles lo que ocurre, sí eres responsable de cómo te posicionas frente a ello. No eliges las cartas, eliges cómo jugarlas. Y esa elección, sostenida en el tiempo, cambia el juego completo. Aquí hay una verdad que no se negocia: tu atención es creadora. No metafóricamente. Literalmente. Aquello a lo que le das atención crece en tu experiencia. No porque lo pienses positivamente, sino porque lo alimentas con presencia. Si tu atención vive en la queja, tu realidad se organiza alrededor de obstáculos. Si vive en la carencia se multiplica. Si vive en la claridad encuentra caminos. No puedes atender todo. Siempre estás eligiendo, incluso cuando crees que no. La diferencia es si eliges conscientemente o por inercia. Recuperar poder es traer esa lección al frente. No para controlarlo todo, sino para no regalar tu energía a lo que no construye. Elegir respuesta es el acto más subversivo que existe. Entre el estímulo y la reacción hay un espacio. Ese espacio puede ser diminuto al principio, casi invisible. Pero en ese espacio vive tu libertad. Ahí decides si repites el patrón o inauguras algo nuevo. No necesitas respuestas perfectas. Necesitas respuestas propias. El ego quiere reaccionar rápido para sostener su historia. La soberanía espera un segundo más. Ese segundo lo cambia todo. Porque te devuelve al presente. Y desde el presente, no reaccionas desde el pasado herido, sino desde el ser disponible. Imagina tu poder como el sol. Siempre está ahí. No se apaga. No se pierde. Las nubes no lo destruyen. Solo lo ocultan. Las emociones densas, los pensamientos repetitivos, las circunstancias adversas son nubes. Pasan. Cambian. El sol no necesita luchar contra ellas. Solo permanece. Tu error fue creer que eras la nube. Recuperar poder no significa eliminar emociones incómodas. Significa dejar de identificarte con ellas. No eres tu enojo. No eres tu miedo. No eres tu tristeza. Eres el espacio donde esas experiencias ocurren. Y ese espacio no se daña. Desde esta comprensión, las relaciones cambian. Ya no buscas que el otro te complete, te valide o te salve. No porque no necesites amor, sino porque ya no negocias tu centro para recibirlo. Te relacionas desde la plenitud, no desde la necesidad. Y eso transforma la dinámica completa. Lo que antes era demanda se vuelve intercambio. Lo que antes era apego se vuelve elección. Las relaciones desde la plenitud no son frías. Son honestas. No prometen eternidad. Prometen presencia. No exigen perfección. Exigen coherencia. Y cuando algo termina, no colapsas, porque no perdiste tu eje en el proceso. Querer lo que haces es una forma avanzada de poder personal. No siempre puedes elegir qué haces. Pero siempre puedes elegir cómo lo haces. Resistirte internamente a lo inevitable te fragmenta. Alinear tu actitud con la acción te integra. Y un ser integrado tiene una fuerza silenciosa que no necesita imponerse. Esto no significa resignación. Significa inteligencia aplicada. Significa dejar de pelear con la realidad para poder transformarla desde un lugar efectivo. La acción nacida de la resistencia es torpe. La acción nacida de la aceptación es precisa. Recuperar tu poder personal no ocurre en un solo momento revelador. Ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, consistentes.
en no alimentar la queja, en asumir tu parte sin hastío, en elegir dónde pones tu atención, en responder en lugar de reaccionar, en sostener tu centro incluso cuando el entorno se agita. Cada una de esas decisiones devuelve un fragmento de soberanía. Y con el tiempo, esos fragmentos se integran. Ya no necesitas demostrar poder. Lo encarnas. Este capítulo no te promete control sobre la vida. Te ofrece algo mejor, control sobre tu presencia. Y eso es lo único que realmente importa. Porque desde allí, todo lo demás se reordena. El poder no se grita. No se exige. No se impone. Se habita. Y cuando lo habitas, descubres algo que nadie puede quitarte: la capacidad de estar completo incluso en medio de la incertidumbre. De actuar sin traicionarte. De vivir sin cederte. Ese es tu poder real. Siempre lo fue. Y ahora, ya no hay razón para entregarlo de nuevo. Capítulo 13. La esencia del amor propio. El amor propio no es una meta elevada a la que algún día llegas cuando ya sanaste todo. Es el suelo. Y durante mucho tiempo caminaste sin él. No porque no lo merecieras, sino porque nadie te enseñó que sin amor propio no hay espiritualidad real. Hay esfuerzo, hay búsqueda, hay disciplina, hay incluso sacrificio, pero no hay raíz. Y todo lo que crece sin raíz vive en tensión permanente, temiendo caer. El amor propio no es autoestima inflada ni autocelebración forzada. Eso es maquillaje emocional. El amor propio auténtico es autopermiso. Permiso para existir sin justificarte. Permiso para sentir sin corregirte. Permiso para estar donde estás sin exigirte ser otro para merecer respeto. Cuando este suelo falta, todo lo demás se vuelve inestable. La meditación se vuelve escape. La espiritualidad se vuelve ideal. Las relaciones se vuelven negociación. El propósito se vuelve carga. Porque en el fondo hay una creencia silenciosa operando: cuando sea distinto, entonces me amaré. Y esa frase es una condena perpetua. El amor propio no se pospone. Se practica en presente. Tu diálogo interno es el arquitecto invisible de ese suelo. No importa cuánto hables de conciencia si la voz que te acompaña por dentro es hostil, exigente o despectiva. Esa voz crea el clima interno en el que vives. Y ningún ser florece en un clima de guerra constante consigo mismo. Cada palabra que te dices deja huella. No como pensamiento abstracto, sino como vibración. El cuerpo escucha. El sistema nervioso registra. El alma responde. Si te hablas como un enemigo, te vuelves campo de batalla. Si te hablas como a alguien que merece cuidado, algo se relaja profundamente. Esto no significa complacencia. Significa respeto interno. El autohonor ocurre en el ahora, no en la versión ideal de ti. No cuando seas más disciplinado, más consciente, más estable. Ahora. En este momento. En este cuerpo. En esta etapa. Honrarte es no traicionarte en lo pequeño. Es no decir sí cuando todo en ti dice no. Es no seguir en espacios que te drenan solo para no incomodar. Es no usar el lenguaje interno para castigarte cuando ya estás herido. La aceptación radical no es resignación. Es lucidez. Es ver con claridad lo que es, sin maquillaje ni condena. Cuando aceptas, dejas de pelear con la realidad interna. Y esa energía, antes desperdiciada en resistencia, se libera para el cambio auténtico. Nadie se transforma desde el rechazo. La transformación nace de la inclusión. Aceptarte no te estanca. Te estabiliza. Y desde la estabilidad, el movimiento es real. Aquí surge uno de los actos más incomprendidos del amor propio: poner límites. No como barrera agresiva, sino como acto sagrado. Un límite no castiga al otro. Te honra a ti. Dice,
Hasta aquí llega lo que puedo sostener sin perderme. Y cuando un límite nace desde el respeto interno, no necesita explicarse en exceso. Se siente, se transmite, se sostiene. Los límites no te separan del amor, te separan del desgaste. Y solo quien se cuida puede amar sin resentimiento. El amor propio que no sabe decir no termina convirtiéndose en sacrificio silencioso. Y el sacrificio silencioso, tarde o temprano, se convierte en amargura. Prepararte para recibir no es desear más. Es despejar interferencias. Es dejar de tolerar lo que contradice tu valor. Es ordenar tu espacio interno para que lo que llegue pueda quedarse sin romperte. Muchas personas piden amor, abundancia, claridad, pero internamente viven en autoabandono. Y la vida responde con exactitud matemática, no entrega plenitud a quien no tiene donde sostenerla. El amor propio es esa preparación vibratoria. No atraes lo que dices querer. Recibes lo que es compatible con cómo te tratas. Cuando te habitas con respeto, el mundo ajusta su trato. No porque los demás cambien mágicamente, sino porque tú ya no negocias tu valor. Este capítulo no viene a decirte que te ames más. Viene a recordarte algo más simple y más profundo: deja de maltratarte. Deja de exigirte perfección. Deja de postergarte. Deja de hablarte como si fueras un proyecto defectuoso. Eres un proceso vivo. Y los procesos vivos necesitan cuidado, no juicio. Cuando el amor propio se instala como suelo, todo lo demás encuentra su lugar. La espiritualidad se vuelve encarnada. El propósito se vuelve liviano. Las relaciones se vuelven elección. El camino deja de ser una carrera y se convierte en presencia. No tienes que convertirte en alguien digno de amor. Nunca fue ese el problema. El amor propio no es algo que construyes. Es algo que recuerdas cuando dejas de olvidarte de ti. Y cuando ese recuerdo se vuelve constante, ocurre lo inevitable: empiezas a recibir sin culpa, sin miedo, sin sabotaje. No porque la vida te deba algo, sino porque ahora sabes sostenerlo. Este es el cimiento olvidado. Y sin cimiento, nada perdura. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Y eso cambia todo. No hay cierre porque no hay final. Si llegaste hasta aquí esperando convertirte en alguien distinto, este libro no cumplió esa promesa. Porque nunca fue esa la intención. No te transformaste. No evolucionaste hacia una versión mejorada. No ascendiste a un nuevo nivel. Recordaste. Recordaste algo que estaba ahí antes del esfuerzo, antes del personaje, antes del miedo a no ser suficiente. Algo que no necesitó ser aprendido porque jamás se perdió del todo. Solo fue cubierto. Olvidado bajo capas de adaptación, supervivencia, expectativas ajenas y diálogos internos heredados. El camino que atravesaste no fue de acumulación. Fue de despojo. Cada capítulo quitó algo. Una idea falsa. Una lucha innecesaria. Una identidad prestada. Y en ese quitar apareció lo único que nunca se fue. No eras débil. Estabas desconectado. No estabas roto. Estabas dividido. No estabas perdido. Estabas recordando lentamente. La vida que ahora se abre frente a ti no es nueva. Es más honesta. No promete ausencia de dolor ni garantía de sentido permanente. Promete algo más raro y más valioso: presencia. La capacidad de habitarte sin huir. De responder sin traicionarte. De vivir sin tener que sostener una historia para justificar cada paso. Lo que cambió no fue el mundo. Cambiaste de lugar dentro de él. Ya no miras desde la carencia, sino desde la responsabilidad. Ya no amas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no buscas respuestas afuera para tapar silencios internos. Ahora sabes, no como idea, sino como experiencia, que el poder no está en controlar,
Que la paz no está en evitar, que el amor no está en agradar, que la verdad no está en la historia, que el propósito no está separado del dolor, que la espiritualidad no flota, encarna. Nada de esto necesita ser defendido. Nada de esto necesita ser predicado. Se nota en cómo caminas, en cómo callas, en cómo eliges. Este libro no fue un maestro, fue un espejo, y el espejo ya cumplió su función. Lo que sigue no se escribe, se vive. No vuelvas aquí para buscar respuestas. Vuelve a ti para sostener la escucha, porque ahora lo sabes con claridad irreversible. No te conviertes en alguien nuevo. Recuerdas quién eras antes del olvido. Y una vez que eso ocurre, no hay retorno. Solo presencia. Aquí termina el texto. Pero tú recién comienzas.